Soy Juan Carlos Mesa, al igual que con Elsa, los estaremos acompañando durante estas semanas en los diferentes asuntos que abordaremos. En esta oportunidad, el día de hoy, abriremos la unidad 2. En ella buscamos trabajar conceptos de gobernabilidad, derechos de los pueblos indígenas, descentralización y asuntos de los procesos electorales. En primer lugar, la unidad tiene dos objetivos que buscan, por un lado, que entendamos los derechos de los pueblos indígenas basados en un enfoque de derechos humanos. Adicional a ello, buscamos entender los aspectos del gobierno local desde una visión de los pueblos comunitarios o desde los pueblos indígenas versus una relación con los gobiernos municipales desde una visión liberal del Estado. Adicional a este primer objetivo, frente a los derechos de los pueblos indígenas y un enfoque de derechos humanos, trabajaremos asuntos específicos de diversidad y asuntos específicos del derecho positivo, el cual ha concebido la diversidad de los pueblos indígenas como derechos incluyentes dentro de las jurisprudencias locales en América Latina. En el enfoque basado en los derechos humanos, trataremos o identificaremos quiénes son los titulares de deberes y quiénes son titulares de derechos. Adicional a ello, buscaremos entender los asuntos de gobernabilidad y descentralización, entender que son complementarios uno del otro. En el caso de la gobernabilidad, es un trabajo que se realiza más desde abajo hacia arriba, es decir, busca tener armonía entre los gobiernos locales, entre los gobernantes y los gobernados, y encontrar consensos de metas y políticas comunes. La descentralización podría ser vista más desde un proceso de arriba hacia abajo, en donde lo que busca es desconcentración del poder y adicionalmente cambiar el sistema del Estado en materias administrativas, fiscales y legales. Nos preguntaremos, ¿qué valor agregado añade el enfoque de derechos humanos? ¿Qué ventajas encontramos en mayores niveles de gobernabilidad? ¿Cómo se puede conducir un gobierno de un pueblo indígena o de un gobierno municipal para obtener mayores niveles de gobernabilidad? ¿Cuál es la relación entre un enfoque basado en los derechos humanos y la relación de un enfoque con perspectiva de género? En el segundo objetivo, que tiene que ver más en la materialización y realización de los procesos locales, entenderemos en primer lugar la convivencia que tiene que haber entre los actores municipales y los actores comunitarios. Adicional a ello, realizaremos un mapa de poder para identificar los principales actores. Esta será una herramienta fundamental para posteriormente diseñar políticas públicas, identificar procesos en la toma de decisiones y en el diseño de campañas electorales. Las elecciones son la pieza clave de la democracia y de la gobernabilidad. Por tal motivo, no podemos dejar de entender el proceso electoral como una pieza fundamental dentro de este proceso. El sistema electoral, buscaremos en los procesos electorales entender los tipos de sistemas electorales diferentes en América Latina. Buscaremos entender las fórmulas electorales que hay para cada país, los umbrales establecidos que en algunos casos ya en la unidad pasada algunos de ustedes han comentado frente a los asuntos de legalidad de los partidos políticos. Asimismo, los sistemas de cuotas y de minorías. Otro tema fundamental dentro de estos sistemas electorales será observar y que analicemos los partidos políticos en contienda en la región como elemento fundamental de identificación de nuestra competencia y cuáles son los actores principales dentro de ese mapa de poder. Y por último, identificar actores estratégicos. Los ciclos electorales se definen en un antes, en un durante y en un después. En muchos casos, de manera jocosa, muchos individuos y quienes incursionan en la política encuentran en los procesos electorales una tendencia
por decirlo así, adictiva a los procesos electorales. Casi que muchos políticos y mucha gente que ha trabajado en campañas podría establecer que no, que hay un proceso de dependencia mutua a estos ciclos electorales. En ellos, en contrario, buscaremos entender que el proceso electoral hoy en día requiere de una mayor profesionalización y de una mayor técnica para recoger los asuntos que demanda todo el proceso electoral. Como les señalaba, en la etapa preelectoral miraremos temas normativos de la Constitución, los códigos electorales, en los cuales algunos también han hecho ya mención en la unidad 1. Miraremos los asuntos de umbrales. Trabajaremos en los asuntos de planeación e implementación, en los asuntos de presupuestos, calendario electoral. Es importante en esta etapa preelectoral observar, mirar los elementos de capacidad y de educación, capacitación, pedagogía ciudadana e información del votante. Adicionalmente, miraremos los primeros elementos que deben tener en cuenta para el diseño de una campaña electoral. Durante la etapa electoral, miraremos los asuntos que tienen relación a las operaciones para el día de las elecciones, el conteo de votos, testigos electorales, preparación de discursos de victoria o derrota, entre varios, verificación de resultados, vigilancia electoral y preparación para quejas y reclamos. Y una etapa postelectoral donde cada uno de los elementos cambian dependiendo de si se ha ganado o se ha perdido, si se gobierna o es de oposición. Esos son otros aspectos y otras posiciones que será interesante que analicemos y comentemos en esta etapa postelectoral. Los asuntos de actualización de bases de datos, sobre todo esto con relación a los partidos políticos. Otro asunto fundamental, las investigaciones sobre las necesidades locales y las propuestas que habría que tener para un nuevo proceso electoral. Es así que le damos comienzo a la unidad 2. Estaremos muy pendientes de cada uno de sus requerimientos. Es muy importante que las intervenciones de hoy en día las hagamos en base a las lecturas establecidas. Buscaremos hacer mayor mención a las lecturas mismas e ir relacionando los procesos, los proyectos transversales que cada uno de ustedes ha escrito en asuntos de incidencia política, en asuntos de veeduría ciudadana o en asuntos de diseños de plan de campaña, los iremos trabajando dentro de las lecturas mismas y los recursos bibliográficos que tenemos a su disposición. Entonces, esperamos que estén muy activos nuevamente como lo estuvieron en la unidad 1 en el comienzo de esta unidad 2. Gracias.